Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio abriendo los ojos espirituales. Esta noche resolveremos una pregunta que me han hecho muchísimas veces personas que aún no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas y que realmente son personas que hacen las cosas bien, personas que tienen un matrimonio bastante aplomado, personas que apoyan a personas necesitadas, valga la redundancia, pero son personas que aún no aceptan a Cristo y siempre me hacen prácticamente la misma pregunta. Si yo soy bueno, si yo creo en Dios y hago las cosas bien, ¿por qué tengo que ser cristiano? Entonces hoy les resolveré esa pregunta a través de las Sagradas Escrituras para que entendamos por qué debemos buscar a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a hacerlo con una declaración profética a través de la palabra que el Señor Jesucristo le hizo a Cornelio. Cornelio es un personaje bíblico, un centurión. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 1. Dice de la siguiente forma la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Palabra del Señor. Como ustedes escucharon en las Sagradas Escrituras, se menciona a este Cornelio. Lo más impresionante es la descripción que se hace de Cornelio. Aparte de ser un centurión era un líder militar que tenía también liderazgo administrativo, tenía poder, era adinerado, era una persona, digamos, líder romano, no era judío. La palabra lo describe como alguien bueno, como alguien bondadoso que daba limosnas. Y lo más destacado era que dice que oraba todos los días a Dios. Es decir, Cornelio era un buen hombre, tenía su casa organizada, sus hijos, su familia, porque dice que él y su casa eran personas buenas, dedicadas a Dios, entregadas, personas de bien, personas que hacían obras, que hacían caridades a personas necesitadas. Tan bueno era Cornelio, tan grandes eran sus obras y sus limosnas y su entrega a Dios, que dice la palabra que fueron escuchadas por Dios en los cielos. Imagínense ustedes lo bueno que era Cornelio. Pero también narran las Sagradas Escrituras que tuvo una visión donde un ángel del Señor le decía: ves y busca a Simón, llamado Pedro, a quien se le llama Pedro. ¿Quién era este Pedro? Era Pedro, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo había subido en gloria a los cielos y ellos habían empezado su trabajo evangelizador. Pedro aún no evangelizaba gentiles, él trabajaba con los judíos. Pero a este gentil, el mismo Dios también le habla a Pedro para que llegue y lo evangelice, es decir, para que le cuente sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Que Cornelio, cuando recibe esta visión, manda por Pedro, tal cual como le dijo el ángel. Y Pedro recibe la visión de que viniera donde este tal Cornelio. Cuando ellos se encuentran, para gran sorpresa, ninguno de los dos tenía claro para qué Dios había hecho todo lo posible que ellos se vieran, que se unieran.
Y cuando Cornelio le narra la visión a Pedro, Pedro lo que dice, bueno, yo sé es que existe sobre nosotros el poder y la evangelización de nuestro Señor Jesucristo, aquel a cual Dios ungió con el Espíritu Santo y murió, resucitó y está con nosotros hoy día, y es el que está para juzgar vivos y muertos. En pocas palabras, nuestro Dios bondadoso vio a Cornelio haciendo todas estas extraordinarias cosas, pero sabía nuestro Dios que no era suficiente, que después de la venida de nuestro Señor Jesucristo no era suficiente con que hiciera oraciones, no era suficiente con que hiciera miles de obras buenas, no era suficiente con que estuviera entregado a Dios. Debía sí o sí recibir en su vida a nuestro Señor Jesucristo. Cuentan las Escrituras más adelante que en el momento que Pedro les narraba el discurso, se derramó el Espíritu Santo sobre Cornelio y sobre su casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y también fueron bautizados. Lo que quiere decir este mensaje profético de Dios para todas las personas del mundo es: no importa que seas bueno, no importa que hagas las cosas bien, no importa que estés entregado en oración, no importa que creas en Dios más que nadie más en esta vida, pero es necesario que recibas a Cristo en tu vida. Para eso están las Sagradas Escrituras, para guiarnos. Si este Cornelio, siendo tan bueno, tan generoso, que sus obras buenas fueron escuchadas en el mismo cielo por Dios, y él mismo envió a sus ángeles y a Pedro para que recibiera la promesa de nuestro Señor Jesucristo, para que recibiera al Mesías en su vida. Si no fuera necesario, Cornelio fácilmente entonces tuviera ganado el cielo y la salvación, porque hacía buenas obras, porque oraba, o sea, era un hombre muy entregado, pero no es suficiente. La respuesta de hoy es: si somos buenos, si hacemos las cosas bien y estamos en oración y creemos en Dios, te falta aceptar a Cristo. No es suficiente, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sigue con las buenas obras, sigue con la oración, que Dios las escucha, y esta es una prueba de que Dios ve tus limosnas, ve tus obras y escucha tus oraciones. Pero el requisito fundamental, el requisito final para que se hegemonice sobre tu vida toda la bondad de Dios, para que recibas ese regalo de la salvación y ese lugar en los cielos, es que debes aceptar a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo. Todo aquel que acepta a Cristo en su vida es lleno del Espíritu Santo, recibe las bendiciones de los cielos y efectivamente atrapa la promesa y el regalo de la salvación. El consejo de hoy es que no te dejes engañar. No basta con ser bueno, no es suficiente. Si es necesario, vale la pena, lo ve Dios, lo escucha Dios, pero debemos aceptar a Cristo en nuestras vidas. Porque así como Cornelio, sé que hay muchas personas buenas que hacen miles de obras buenas, que creen en Dios, que oran a Dios, pero aún no han aceptado a Cristo. Así que espera un día que mi Dios sé que te va a llamar, que te va a decir: escucha el testimonio de Jesús, acepta a mi Hijo en tu vida, acepta a Cristo en tu vida y conviértete a mí. Puede ser a través de este video en esta noche, puede ser a través de algún hermano, de un pastor, de un evangelista, pero siempre Dios está enviando a sus emisores para que lleguen, te hablen del testimonio de Cristo y entiendas como Cornelio de que hay un requisito más grande que todos para poder recibir las bendiciones de Dios: aceptar a Cristo en tu vida. Damos gracias al Señor. La paz de Dios sea con ustedes por esta palabra de edificación. Que mi Dios me los acompañe. Glorioso sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén y amén.